Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este taller de diseño de un jersey de manga murciélago top-down y sin costuras. En este taller, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender las partes que tiene un jersey de este tipo. Después vamos a aprender a tomar las medidas necesarias para hacer tu propio jersey, a tomarte a ti mismo o a ti misma las medidas para este jersey. Luego vamos a aprender a hacer los cálculos necesarios para transformar esas medidas en puntos o en vueltas. Y por último, vamos a aprender la anatomía, la forma de construir un jersey de manga murciélago top-down y sin costuras. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, como decía, es aprender las partes que tiene un jersey de este tipo, un jersey de manga murciélago. Aquí tengo un ejemplo de jersey de manga murciélago, aunque la manga murciélago es bastante discreta, ¿veis? Es muy discretita. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la espalda, que la tenemos aquí detrás, el delantero con el cuello. Tendríamos también el cuerpo, que a partir de aquí es cuando se teje en circular. Tendríamos las mangas, que se tejen a la misma vez que el delantero y la espalda. Y luego tendríamos un concepto muy concreto, muy típico del manga murciélago, que es el escudete. Aquí tiene, como digo, un escudete muy discreto. ¿De acuerdo? Estas serían las partes del jersey. Para ello, las he explicado al principio del todo porque lo vamos a necesitar desde el primer momento. Porque el primer paso que vamos a dar para diseñar nuestro jersey de manga murciélago será pensar cómo queremos que sea nuestro jersey. Para poder pensar cómo queremos que sea nuestro jersey, necesitamos saber qué partes tiene. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como digo, es eso, pensar cómo queremos que sea nuestro jersey. Siempre a la hora de diseñar, primero tenemos que tener una idea clara de cómo queremos que sea el resultado de nuestro diseño. Entonces, tenemos que pensar primero si queremos que sea más largo, más cortito, que llegue más bajo, más alto, qué largo queremos que tenga nuestro jersey. Queremos que llegue por la cintura, queremos que llegue por la cadera, queremos que sea más bajito todavía, ¿de acuerdo? Luego tenemos que pensar qué largo queremos para nuestras mangas, ¿de acuerdo? Las mangas, lo que sería la envergadura sería de un extremo a otro de las mangas, ¿vale? Podemos querer que nuestro jersey llegue hasta el puño, nuestras mangas, que lleguen a sea una manga 3/4, manga francesa, que sea de manga corta, como queremos que sean nuestras mangas. Luego tenemos que pensar qué tipo de cuello queremos para nuestro jersey. Pues un cuello de pico como este que tengo aquí, un cuello redondo, un cuello barco que es mucho más abierto, un cuello alto incluso. ¿Qué tipo de cuello queremos para nuestro jersey? Luego también, una vez que ya hemos pensado el largo que queremos que tengan nuestras mangas, hasta dónde queremos que nos lleguen las mangas, pues tenemos que ver también qué ancho queremos para nuestras mangas. Si queremos que sean estrechitas, si queremos que sean anchas, si queremos que se queden ajustadas, etcétera, ¿no? Luego, muy importante es decidir qué punto o puntos queremos utilizar en nuestro jersey y en qué parte del jersey te gustaría que estuviesen. Por ejemplo, esta camiseta o jersey tiene dos puntos. Tiene aquí el punto jersey y aquí tiene un calado. Este es un calado tradicional de Estonia que se llama Starflower, flor estrella. ¿Vale? Pues por ejemplo, yo aquí pensé, quiero un cuello de pico, quiero que tenga este largo y quiero que tenga toda la parte principal que sea en punto jersey y quiero que tenga unos bordes bastante prominentes con este calado. Pues igual, pues a lo mejor tú quieres simplemente que aquí en el centro haya una cenefa, haya una trenza, una guarda, lo que sea. O queremos que hasta aquí tenga un punto, a partir de aquí tenga otro,
eso lo tienes que decidir tú porque es tu jersey. Tienes que hacer el jersey como más te guste a ti. Otro tema importante que hay que decidir antes de comenzar es qué tipo de hilado vas a usar. Qué composición, qué grosor, qué colores, si a lo mejor vas a usar dos hilados diferentes. Imaginad, por ejemplo, que yo los bordes los hubiese hecho con moher, que es un hilado diferente. En este caso es el mismo hilado, simplemente cambia el color. Pero la composición también va a afectar, porque este, por ejemplo, es 70% seda y un 30% lino. Fijaos, tiene una caída que no tiene otro tipo de fibras. También eso está influido porque no está tejido con las agujas recomendadas, sino con unas un poquito más gruesas. Eso también hay que decidirlo. ¿Con qué agujas voy a tejer mi jersey? Si lo voy a tejer apretadito, si lo quiero que quede suelto, etcétera. Evidentemente, para un jersey de este tipo, o las recomendadas o unas un poquito más grandes, ¿no? Y luego, pues tienes que pensar todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, qué tipo de cierres voy a hacer. Aquí tiene un cierre con I-cord. También aquí en el cuello, todo está cerrado con I-cord. Pero a lo mejor a ti te gusta un cierre con picot u otro tipo de cierre. ¿De acuerdo? Todo lo que se te ocurra hay que pensarlo antes. Si incluso eres artista y eres capaz de dibujar un boceto de tu jersey, pues mejor todavía. Pero no es imprescindible. No es imprescindible hacer un boceto dibujado. También podemos hacer un boceto conceptual. Simplemente respondiendo a estas preguntas que yo te he hecho, ya estamos haciendo un boceto conceptual. ¿De acuerdo? Pues este sería el primer paso para diseñar tu jersey de manga murciélago top-down y sin costuras. El segundo paso sería hacer la muestra o las muestras de tensión. Este es un paso imprescindible, ¿de acuerdo? ¿Por qué es imprescindible? Porque si no nos va a salir con unas medidas completamente diferentes. Y luego además porque una vez que hayamos tomado las medidas en el siguiente paso, tendremos que hacer cálculos para extrapolar las medidas y transformarlas en puntos y vueltas. Para poder hacer ese paso, necesitamos primero tener una muestra de tensión que nos diga cuántos puntos y cuántas vueltas tenemos en 10 centímetros. Por tanto, una vez que hayamos decidido qué punto o qué puntos vamos a poner en nuestro jersey, y una vez que hayamos decidido qué hilado o qué hilados vamos a utilizar, nos toca hacer la muestra de tensión. Con las mismas agujas, siempre con las mismas agujas con las que vayas a tejer el jersey, tenemos que hacer un cuadrado generoso, más o menos de 15 centímetros por 15 centímetros. Lo vamos a tejer en plano, ¿de acuerdo? Y lo vamos a bloquear. Es decir, lo vamos a lavar, lo vamos a dejar que seque en plano sin estirarlo, a no ser que sea un caladito. En este caso sí necesita que se estire. Pero otro tipo de puntos no necesita que se estire. ¿Vale? Y cuando esté seco, muy importante, cuando esté seca la muestra, vamos a medir cuántos puntos nos caben en 10 centímetros. Igual vamos a medir cuántas vueltas nos caben en 10 centímetros. Y por eso necesitamos que la muestra sea más grande de 10 centímetros, para que en el centro de nuestra muestra a mí me quepan esos 10 centímetros sin tener que medir los puntos de los bordes, porque en los puntos de los bordes siempre la tensión varía un poquito. Pensad que en la industria textil, cuando se diseñan prendas de punto, las muestras de tensión miden 1 metro por 1 metro. Así se consiguen muestras realmente fiables. Cuanto más pequeña sea la muestra, menos fiable será. Cuanto más grande sea nuestra muestra, más fiable va a ser. Entonces, en el paso 2 vamos a hacer una muestra de tensión con cada uno de los puntos que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Si vamos a utilizar punto jersey y punto bobo, en este caso sí, pues tendremos que hacer 2 muestras de tensión.
Si vamos a utilizar dos tipos de hilado diferentes, igualmente tendríamos que hacer dos muestras de tensión. Por ejemplo, aquí yo hice dos muestras de tensión. Una muestra de tensión con el punto jersey y otra muestra de tensión con el calado. Y menos mal que la hice porque resulta que el calado encoge, sale más pequeño con el mismo número de puntos, mide menos que el punto jersey. Entonces, ¿yo qué hice? Para conseguir que en el calado el mismo número de puntos en 10 centímetros me salieran los mismos puntos que en punto jersey, tuve que tejer el calado con la muestra del calado con medio punto más en las agujas, es decir, con 0,5 milímetros más. Esta parte está tejida con 3,5 y esta parte está tejida con un 4. Para conseguir que el mismo número de puntos en 10 centímetros coincidiera con el de la parte de punto jersey. De no haberlo hecho así, esta parte habría encogido la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante hacer muestra de tensión con cada uno de los puntos que vamos a utilizar, con cada uno de los hilados que vayamos a utilizar, con las mismas agujas con las que vayamos a tejer el jersey. No es lo mismo hacer la muestra de tensión con agujas de metal que con agujas de madera, que con agujas de plástico. Con las que vayamos a tejer tenemos que hacer la muestra de tensión porque puede variar también. Y luego pues vamos a medir, una vez que la hayamos lavado la muestra y esté seca, vamos a medir cuántos puntos, midiendo siempre en el centro del cuadrado, cuántos puntos me salen en 10 centímetros y cuántas vueltas me salen en 10 centímetros. Yo una cosa que suelo hacer es medir 3 veces, porque es verdad que a lo mejor mides y en partes diferentes de ese cuadrado, pero siempre sin usar los puntos del borde. Mido 3 veces y luego hago la media, porque unas veces salen un punto más, un punto menos, o medio punto más, medio punto menos. Mido 3 veces y hago la media. ¿De acuerdo? Pues bien, ya tienes el número de puntos y vueltas que te caben en 10 centímetros. Este dato es imprescindible. Ya podemos pasar al siguiente paso de este itinerario de diseño de un jersey de manga murciélago. Y este paso número 3 consiste en tomar medidas. Vamos a medir en nuestro cuerpo, o también otra opción puede ser medir sobre un jersey que tú ya tengas y te guste la holgura que tiene, te guste cómo te queda, y entonces puedes también medir ahí. Lo primero que vamos a medir es el largo que queremos para nuestro jersey. Es decir, hasta dónde quiero yo que mida mi jersey. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer midiendo desde la espalda. Desde el centro de la espalda, del cuello de la espalda, donde está, no sé si es la sexta o la séptima vértebra cervical, donde sale el bultito que tenemos aquí en el cuello, pues desde ahí vamos a medir hasta dónde queremos que nos llegue nuestro jersey. ¿De acuerdo? Luego también vamos a medir hasta dónde quiero que llegue el jersey sin el borde. De aquí a aquí. Primero mido de aquí hasta aquí. Y luego mido de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Luego vamos a medir cuánto quiero que mida. Vamos a medir, esto es una medida aleatoria, esto no se mide, esto se decide, lo decides tú. ¿Cuánto quiero que sea de ancho el borde de mi jersey? ¿De acuerdo? Luego, ¿qué ancho quiero que tenga mi jersey? Normalmente lo que solemos es medir el contorno de pecho, pero en los jerseys de manga murciélago, como el escudete llega más abajo que el contorno de pecho, aquí no vamos a tener problema de anchura. Entonces lo que vamos a medir es el contorno de la cintura o de la cadera, dependiendo de donde quieras tú que te llegue el jersey. Y a esa medida le vamos a sumar la holgura.
¿Ves? Por ejemplo, yo aquí tenía, creo que eran, por ejemplo, vamos a medir cuánto mide esto. No lo recuerdo bien. Le damos la vuelta sin apretar y me salen 86 centímetros. Y yo, sin embargo, pues quería 20 centímetros de holgura. ¿De acuerdo? Pues le sumo a 85, 86 los 20 centímetros de holgura. Y me saldrían, ¿cuánto sale? Soy malísimo para hacer cuentas, necesito siempre una calculadora. Pues 85 y 10, 50, 95, 105. Entonces no, entonces lo que hice fue ponerle más holgura. Le puse, creo que mide 115. Le puse más holgura. ¿Vale? Una holgura normal es entre 10, 15, 20 centímetros. Si queremos ya más holgura, pues tendremos que irnos a 30 o 40 centímetros de holgura. Luego tendríamos que medir también la envergadura. Esto es difícil hacerlo uno solo, porque tenemos que medir desde un puño al otro con los brazos abiertos en cruz. Entonces eso es muy difícil medírselo a sí mismo. Entonces pues pedimos ayuda y nos miden siempre por detrás, por la espalda, ¿ves? No soy capaz de sujetarlo ahí en el puño, necesito un poquito más. ¿Ves? Y aquí me pasaría exactamente lo mismo. Entonces medimos desde los puños o desde aquí, desde donde queramos que llegue, pues eso ya lo hemos decidido previamente. Yo quiero que me llegue la manga aquí, pues mido desde aquí hasta aquí. Pero, ojo al dato, sin contar el borde que vayamos a hacer a nuestro jersey en las mangas. Es decir, yo aquí tengo un borde que mide unos 9, 8, 9 centímetros. Vale, pues yo tendría que contar, si yo quiero que me llegue la manga aquí y le voy a meter un borde de 9 centímetros, tendría que medirme la envergadura desde aquí hasta el mismo punto en el otro brazo con los brazos abiertos y por detrás de la espalda. ¿De acuerdo? Entonces la envergadura sería como desde aquí hasta aquí. Todo este largo desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Luego tendríamos que ver cuánto tendría que ser eso ya lo volvemos a decidir nosotros, no se mide. Cómo de largo quiero que sea el borde de la manga. Todo eso tenéis en el dossier, tenéis una tablita donde vais apuntando todas estas medidas. Y luego también tenemos que decidir, que bueno, ya lo hemos decidido, pero tenemos que ponerle un número al ancho de la manga justo aquí en el borde, donde empieza el borde. ¿Cuánto quiero que mida de aquí a aquí la manga? ¿De acuerdo? Luego tenemos que decidir también el largo de la manga hasta el inicio del escudete. El escudete empieza aquí, ¿lo veis? Pues este cachito, ¿cuántos centímetros quiero yo que tenga la manga hasta que empieza el escudete? ¿De acuerdo? Otra medida que tenemos que tomar es el ancho de hombros. Esta medida realmente no la vamos a utilizar, el ancho de hombros, pero va a ser necesaria para buscar, para deducir el ancho del cuello, porque el ancho del cuello suele, en un jersey normal, estándar, suele ser 1/3 del ancho de hombros. En este caso es más ancho de 1/3. ¿Vale? Pero bueno, vosotros ya habéis decidido cómo queréis que sea de ancho vuestro cuello, qué tipo de cuello queréis, ¿vale? Pero lo normal es, veis, que empezase aquí, sería lo normal. Un poquito más adentro. Entonces vamos a necesitar el ancho del cuello y de ahí vamos a extrapolar la medida del ancho del cuello. El ancho de hombros, de ahí vamos a sacar el ancho del cuello. No sé si lo he dicho bien. Para medir el ancho de hombros, vamos a buscar en nuestro hombro la parte más prominente del hueso, que es un pelín antes de que empiece la curva. Nos palpamos, lo tocamos. Aquí entendemos que es justo donde está cortado el maniquí. Y siempre por la espalda vamos a medir
ese ancho de hombro, desde un huesecito al otro del otro hombro. Me salen 38 centímetros. Entonces, si queremos un cuello normal, pues dividiríamos 38 centímetros entre 3 y ese sería el ancho del cuello. Si lo quiero más amplio, por ejemplo un cuello barco, pues lo dividiría por la mitad. ¿De acuerdo? Que directamente no quiero ni la mitad ni un tercio, tú decides cómo quieres tu jersey, pues te mides a ti mismo o a ti misma, o que te midan. Dices, pues yo quiero que llegue de aquí a aquí. Mídeme por detrás cuánto mide eso, porque va a ser justo esa apertura, no sé si se ve aquí, a ver, el ancho que va a tener el cuello, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Pues yo quiero que mida esto. Pues lo mides y lo apuntas en tu tablita. Luego tenemos que medir o decidir más bien, disculpad, la profundidad que quiero que tenga el cuello. Esta profundidad es un poco difícil de medir porque el cuello del delantero tendría que medirlo desde aquí, desde el centro del hombro, perdón, y medir en línea recta hasta donde yo quiero que mida la profundidad del cuello. Es decir, tendría que venirme, imaginarme una línea recta desde aquí y medir desde aquí hasta aquí, 23 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que esta profundidad del cuello la vamos a decidir sin contar con el borde que hagamos. Si hacemos un elástico, pues eso va a cerrar el cuello. Entonces, si yo quiero que en total tenga, por ejemplo, 20 centímetros de profundidad el cuello, pues tendré que añadirle a esa profundidad, a los 20 centímetros, los centímetros que yo quiero que tenga el borde del cuello. Si el borde del cuello va a tener 3 centímetros, pues yo tendría que hacer una profundidad de 23. Porque luego al hacer el elástico del cuello, que se hace al final, ahora lo veremos, voy a elevar el borde 3 centímetros y al final se me va a quedar en 20, que es lo que yo quería. Por eso la última medida que vamos a decidir es el ancho que queremos que tenga el borde del cuello. Pues ya tenemos todas nuestras medidas apuntadas, anotadas en nuestra tablita en centímetros. Bueno, si donde vosotros vivís lo más normal es usar pulgadas, pues pulgadas, sin problema. Lo importante es tener la medida clara, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya pasamos, ya una vez que tenemos tomadas todas las medidas, pasamos al paso número 4, que sería hacer cálculos, las matemáticas. Ya sabemos, tenemos por un lado el número de puntos y vueltas que tenemos en 10 centímetros. Y por otro lado, sabemos las medidas que queremos que tenga nuestro jersey. Pues ahora vamos a hacer una regla de 3, muchas, una proporción para, a partir de las medidas y los puntos y vueltas, extrapolar y transformar esas medidas en puntos o vueltas. ¿De acuerdo? Por eso era imprescindible hacer la muestra de tensión. Vale, entonces, las medidas horizontales, por ejemplo, el ancho que quiero que tenga en la cintura o en la cadera, la envergadura, el ancho del cuello, todas esas medidas que son horizontales, las vamos a transformar evidentemente en puntos. Y las medidas verticales, por ejemplo, el largo, la profundidad del cuello, el ancho de la manga, que es otra medida vertical, las vamos a transformar en vueltas. Es decir, vamos a hacer una regla de 3 y decir, si tengo 15 puntos en 10 centímetros, ¿cuántos puntos tendré en 25 centímetros? Por ejemplo, me lo estoy inventando tanto la muestra de tensión como las medidas, ¿de acuerdo? Y vamos haciendo esas reglas de 3, esas proporciones, y vamos a ir extrapolando los
los puntos y vueltas que tendremos en el largo, cuántas vueltas tendremos, en el borde de la cintura, cuántas vueltas tendremos, el ancho de la cadera o la envergadura, cuántos puntos, etcétera, etcétera. Vamos a ir tomando todas y cada una de esas medidas. En el dossier tenéis un esquemita de cada una de las medidas con una rayita, un bocetito de un jersey de manga murciélago. Este sí, el del dossier sí que tiene un buen escudete. Os lo voy a poner para que lo veáis aquí en el vídeo. Aquí lo tenéis. El esquema del manga murciélago. Fijaos aquí qué buen escudete tiene. Este sí es un jersey de manga murciélago auténtico. ¿De acuerdo? Entonces, pues tenemos aquí cada una de las medidas. El largo, desde el cuello hasta donde quiero que empiece el borde, el ancho de la cadera, el ancho de la manga, el largo del elástico, el del borde de la manga, el largo o el ancho del borde, la manga hasta el escudete, el borde del cuello, la profundidad del cuello, el ancho del cuello. Todo esto tenemos que medirlo y tenemos que transformarlo en puntos y vueltas. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora ya, ¿qué nos queda? Pues tenemos todas esas medidas. Fijaos que cada medida tiene un numerito y ese numerito luego en el momento en que empecemos a tejer y a cuadrar ya todo para hacer nuestro jersey, te va a aparecer, por ejemplo, monta el número de puntos de la medida 3. Me lo estoy inventando, no sé si es esa. Pues ya sabemos que esa medida 3, que en este caso no sería la medida 3, sería el que hay que montar es el número de puntos de la envergadura, es la medida 4, ¿vale? Pues me voy a la medida 4 y veo que me han salido 250 puntos. Pues entonces tengo que montar 250 puntos. ¿De acuerdo? Pues bien, pasamos entonces a tejer nuestro jersey de manga murciélago. ¿De acuerdo? Vamos a explicar ahora en el último paso la construcción, la anatomía de un jersey de manga murciélago para que lo tengáis claro. Os voy a ir diciendo dónde encastrar las medidas que hemos ido tomando. ¿De acuerdo? Una premisa antes de empezar es que, por ejemplo, si me han salido 250 puntos de envergadura, pero el motivo que yo quiero emplear para hacer mi jersey necesita que sea un múltiplo de 6 puntos, por ejemplo, pues y 250 no es un múltiplo de 6, pues yo voy a tener que ajustar ese número de puntos que me ha salido a la hora de las matemáticas a el número de puntos, el múltiplo de puntos que tiene mi motivo. El punto jersey no tenemos problema, el número que queramos lo ponemos. ¿De acuerdo? Entonces, empezaríamos. ¿Vale? Aquí tenemos un mini jersey de manga murciélago. Aquí tenemos también un poquito de escudete. La manga hasta el escudete, etcétera. Este no tiene bordes ni en la manga ni abajo. En el cuello sí que tiene el borde. ¿Veis lo que os decía? La profundidad del cuello yo la tengo que medir hasta aquí. Porque luego le voy a poner el borde y se va a cerrar el cuello mucho más, ¿no? Entonces, vamos paso por paso y vamos a ver qué es lo que tenemos que ir haciendo. Vale, yo os voy a explicar, antes de ceñirnos, entrar más en detalle, muy brevemente, cómo está construido este jersey, ¿de acuerdo? Entonces, el jersey empieza con un montaje provisional que se hace aquí. Vamos a montar de manera provisional los puntos de la envergadura, todos, hasta el final de la manga, bueno, o hasta donde va a empezar el borde de la manga. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer, yo os aconsejo un montaje provisional de cable, pero en lugar de hacerlo con un cable lo vamos a hacer con un hilo de desecho. ¿De acuerdo? Entonces, si no conocéis este tipo de montaje, aquí arriba os dejo el link para ir directamente al vídeo que tengo en mi canal de este tipo de montaje. También en el dossier aparecerá el link. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un montaje provisional del número total de puntos de la envergadura. Nos vamos a nuestra tablita y vemos cuánto ha sido la envergadura.
Bueno, eso ahora lo vemos más detalladamente. Y vamos a empezar tejiendo la espalda. La espalda terminaría aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos a tejer en plano. De aquí para abajo vamos a tejer en circular. Y en el delantero exactamente igual. Hasta aquí, perdón, vamos a tejer en plano. Y de aquí hacia abajo vamos a tejer en circular. El delantero, hasta que hayamos formado el cuello, vamos a tejer con un ovillo una mitad y con el otro ovillo la otra mitad. O primero una mitad y luego otra mitad si no queremos usar dos ovillos. Vale, pues entonces montamos nuestros puntos. Luego, a través de vueltas cortas, las que queráis, vamos a ir formando esta caída que tiene, que nos va a dar la forma de los hombros. ¿De acuerdo? Nos va a dar altura al cuello. Vamos a ir haciendo vueltas cortas alrededor del cuello, cada vez más grandes, hasta que hayamos completado todos los puntos de la envergadura. Una vez que hayamos llegado aquí, vamos a seguir tejiendo ya todos los puntos hasta obtener el ancho que quiero que tenga la manga. ¿De acuerdo? Y ahí nos vamos a parar y vamos a poner todos los puntos de la espalda en un hilo de desecho. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar los puntos que tenemos en el hilo de desecho, los puntos del montaje provisional, y vamos a empezar a construir el delantero. Los dos delanteros, las dos mitades del delantero. Primero una, luego otra, o las dos a la vez con dos ovillos diferentes. Y vamos a ir haciendo las mismas vueltas cortas que hemos hecho en la espalda, pero aquí la diferencia, aquí se complica un poquito, tampoco mucho, es que vamos a ir haciendo también dándole forma al cuello. ¿De acuerdo? Según el tipo de cuello, en el dossier tenéis un apéndice de cómo construir diferentes tipos de cuello. Hay más, pero yo os he dado unos cuantos. Y de la misma forma, una vez que ya hayamos terminado de construir el cuello, vamos a seguir tejiendo todos los puntos, ya hemos unido las dos mitades del delantero, hasta obtener, igual que en la espalda, el ancho de la manga. Eso tenemos nuestra tablita donde nos dice qué número de vueltas tengo que hacer para obtener el ancho que yo quiero. Una vez que tenemos ya el delantero y la espalda hasta aquí, ambos, ahora sí vamos a tejer en circular. Tengo en las agujas los puntos del delantero y los de la espalda los tenía en un hilo de desecho. Pues bien, vamos a poner también en las agujas los puntos de la espalda. Vamos a colocar un marcador de inicio de vuelta justo aquí y luego donde se une el delantero y la espalda, justo en el otro extremo, vamos a colocar otro marcador diferente, de diferente color, para saber cuál es el de inicio de vuelta y cuál es el que está en medio de la vuelta. Perdón, antes de eso me he saltado un paso. Vamos a cerrar las mangas hasta el escudete. Miramos el ancho que queríamos que tuviese nuestra manga hasta el escudete, nos dice cuántos puntos son y con un punto Kitchener, que os dejo también aquí el enlace, yo lo pondré también en el dossier, vamos a cerrar los puntos de la manga, del delantero y de la espalda hasta el escudete. Por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues cerramos 6 puntos de la espalda y 6 puntos del delantero con punto Kitchener. En la otra manga hacemos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Luego, también me he saltado otro paso. Al terminar de tejer el delantero y la espalda, vamos a colocar, lo estoy haciendo de memoria, vamos a colocar un marcador, dos marcadores, tanto en el delantero como en la espalda, que nos van a señalar el ancho de la cadera, de la cintura, más la holgura que nosotros queríamos. Es decir, este ancho. ¿Veis? Pues aquí coloco un marcador y aquí coloco otro. Por ejemplo, imaginaos que son 50 puntos y yo tengo 100 en total. Pues cuento 25, pongo un marcador, 50, pongo otro marcador y 25. Ya tengo los 100 puntos, ¿vale? ¿Para qué nos van a servir estos marcadores que hemos puesto? Pues porque una vez que empecemos a tejer en circular, vamos a ir haciendo disminuciones antes y después del marcador, tanto al inicio de la vuelta como en el medio, hasta que lleguemos a los puntos que tenemos entre los marcadores.
¿De acuerdo? Luego, una vez que ya hemos llegado a los puntos del cuerpo, seguimos tejiendo recto hasta el largo que yo quería para mi jersey antes del borde. Una vez que llegamos a ese largo, empezamos a hacer el borde y luego después retomamos, levantamos puntos en las mangas, hacemos el borde de las mangas, en ambas mangas, y luego recogemos los puntos que tengo todavía en el hilo de desecho aquí en el centro del cuello de la espalda y voy levantando puntos alrededor de todo el cuello. Y tejo el borde que yo he decidido que quiero para mi cuello. Pues este sería un resumen, un poquito extendido, de la construcción del jersey de manga murciélago. Y ahora lo vamos a ir viendo más detalladamente con vuestro dossier. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la espalda, como he dicho. Empezamos por la espalda y con un montaje provisional, preferiblemente el de cable pero con hilo de desecho, como os he enseñado, vamos a montar el número de puntos de la medida número 4, que es la envergadura. Luego vamos a tejer 3 vueltas con el punto que hayamos elegido en todos los puntos. Antes de empezar las vueltas cortas, vamos a hacer 3 vueltecitas para darle un poco de estabilidad al montaje provisional. ¿De acuerdo? Siguiente paso, vamos a marcar los puntos del ancho del cuello. ¿De acuerdo? Si son 25 puntos, pues yo cuento, hago mis cuentas y los 25 puntos centrales los voy a señalar. ¿De acuerdo? Los señalo con marcadores. Un marcador al inicio y otro al final de esos 25 puntos o de esos puntos centrales que yo he decidido que va a tener el ancho de mi cuello. Y luego ya en la siguiente vuelta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer, imaginaos que empieza aquí la vuelta, vamos a tejer hasta el primer marcador. Todo esto con el punto que hayáis elegido. Voy a tejer los puntos centrales hasta llegar al segundo marcador. Y luego voy a tejer 4 puntos más. ¿De acuerdo? Solo 4. Y da igual el hilado que hayamos utilizado, da igual el grosor, da igual el tipo de punto. 4 puntos, a no ser que queramos que tenga eso para una inclinación estándar. Si queremos que tenga mucha más inclinación, pues tendremos que ir tejiendo, a lo mejor tendremos que dejar 3 puntos. Si quiero que tenga menos inclinación, pues a lo mejor tenemos que hacer 5 puntos o 6, ¿vale? Pero la medida estándar serán 4, ¿de acuerdo? En ese momento vamos a girar la labor, he tejido toda la vuelta hasta el segundo marcador y 4 puntos más. Aquí giramos la labor y dependiendo del tipo de vueltas cortas que estéis haciendo, si son alemanas, pues creamos un punto doble. Si son de las de envuelve y gira, pues envolvemos el punto y giramos. Si son de otro tipo, pues bueno, el tipo de vueltas cortas que os gusten más. Giramos la labor y vamos a tejer de nuevo hasta el primer marcador los puntos del cuello, hasta el segundo marcador y luego 4 puntos más. Igual que hemos hecho aquí, 4 puntos más. Giramos y vamos a ir, y ahora ya a partir de ahora vamos a tejer hasta el último giro y 4 puntos más. Giro la labor, tejo hasta el último giro y 4 puntos más. Y así vamos a ir repitiendo hasta que hayamos completado todos los puntos que tenemos en las agujas. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos completado de 4 en 4, de 4 en 4, si al final me quedan 2, no importa si me quedan 3, si me quedan 1. Lo importante es cada 4 me giro, que luego me queda 1 al final, pues ya en la última vuelta ya voy y tejo todos los puntos hasta el final. ¿De acuerdo? Y ya sigo tejiendo el número de vueltas que me corresponda según la medida, que es la número 7, el ancho deseado de la manga. ¿De acuerdo? Menos 3 que hemos hecho al principio. Por ejemplo, si a mí me sale que tengo que hacer 30 vueltas, pues tendría que hacer, una vez que he terminado las vueltas cortas, tendría que hacer 27. Porque al inicio, si recordáis, antes de empezar a hacer las vueltas cortas, hicimos 3 vueltas. ¿Vale? En este momento, como os decía, vamos a señalar los puntos del cuerpo, que es la medida 3.
Entonces, si me salen 75 puntos, pues señalo los 75 puntos centrales. ¿De acuerdo? Cortamos el hilo y colocamos los puntos de la espalda en un hilo de desecho o en un guardapuntos para dejarlos en espera. Con esto terminaríamos la espalda. Luego nos vamos al delantero. Para hacer el delantero lo que vamos a hacer es, en el montaje provisional vamos a recoger los puntos de la manga izquierda. Vamos a saltarnos los puntos del cuello y vamos a recoger los puntos de la manga derecha. Esto en el caso de que queramos hacer las dos mitades del delantero a la vez. Si queremos hacerlas por separado, pues empezamos por la manga izquierda y luego una vez que hayamos terminado la manga izquierda, bueno, hayamos terminado la mitad del delantero hasta donde ya se unen las dos mitades, pues trabajamos después la parte derecha hasta donde se unen las dos mitades y luego ya seguimos tejiendo todo el delantero completo. Bien, pues vamos a hacer las mismas vueltas cortas que hemos hecho en la espalda. Lo único que ahora, en vez de ir de una parte del cuello a la otra parte del cuello, 4, 4, 4, 4, 4 puntos, vamos a hacer 4 puntos, tejo hasta el cuello. 4 puntos, tejo hasta el cuello, hasta el último giro y 4 puntos más y tejo hasta el cuello. Hasta el último giro y 4 puntos más y tejo hasta el cuello. Y como decía, a la misma vez tenemos que ir formando el cuello. En el apéndice tenéis los distintos tipos de cuello y cómo construirlo. En este caso, al principio no se hace nada, se teje recto, luego se van aumentando, este es un cuello redondo, se van aumentando hasta tener un tercio de los puntos del ancho del cuello, igual en este lado y al final un tercio y al final se monta el tercer tercio. ¿De acuerdo? Una vez que ya tuviésemos, como digo, si estamos trabajando con dos ovillos, vamos haciendo ambas mitades del delantero a la vez. Si no, una vez que llego aquí, me paro, empiezo a hacer la mitad derecha hasta que llego a esta altura y una vez que ya he unido las dos mitades del delantero, continúo tejiendo recto hasta obtener el ancho de la manga, igual hasta obtener el mismo número de vueltas que en la espalda. ¿De acuerdo? Aquí de la misma forma vamos a ver los números, el número de puntos del cuerpo, la medida número 3 y vamos a buscar si son 75 puntos, por ejemplo, pues vamos a señalar con marcadores los 75 puntos centrales. Y ya tendría terminado el delantero. Tenemos hecha la espalda, tenemos hecho el delantero. Y ahora vendría, el siguiente paso sería la unión de las mangas. ¿Eso qué vamos a hacer? Ahora mismo estaría en plano, tendríamos el delantero y la espalda que se separan, ¿no? Entonces vamos a plegar, vamos a doblar y colocar el delantero encima de la espalda y vamos a cerrar, como os decía, el número de puntos de la manga hasta el escudete, que es en la medida número 8, con un punto Kitchener. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Los puntos del delantero ya los tengo en las agujas, pero los de la espalda no los tengo en las agujas. Pues con otras agujas, no importa si son más pequeñas, porque no vamos a tejer, vamos a retomar, por ejemplo, imagina que son, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 puntos, pues vamos a retomar del hilo de desecho 6 puntos, de que es la manga hasta el escudete. Y vamos a cerrar esos 6 puntos en el delantero y la espalda con una costura invisible o un punto Kitchener, ¿veis? Que se queda completamente invisible. De este agujerito vamos a hablar ahora en un momento. Lo hacemos en ambas mangas y ya tendríamos unidos el delantero y la espalda al menos por las mangas. Y ahora ya vamos a empezar a construir, a tejer el cuerpo. Tenemos los puntos, los puntos del delantero los tenemos en las agujas. Los de la espalda que nos quedan, porque ya algunos los hemos cerrado y aquí también en el delantero, los que nos quedan de la espalda están en un hilo de desecho, pues colocamos los puntos que tengo en espera de la espalda en las agujas. ¿Vale? Al igual que se hace al retomar las mangas en otros jerseys de tipo top-down, aquí también podemos recoger puntos extra para evitar agujeros. Disculpad.
Estoy hablando mucho y me he olvidado de coger agua. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que evitemos este agujerito que se nos queda aquí. Yo, como esta era una muestrita, no lo hice. ¿Veis? Pero si yo hubiese recogido aquí en medio un punto extra, seguramente este agujerito habría desaparecido. Son esos puntos que se recogen extra y que luego en la siguiente vuelta se eliminan, que son simplemente para evitar el agujero. Entonces, como os decía antes, vamos a colocar un marcador de inicio de vuelta, porque a partir de ahora tejemos en circular, y en el lado opuesto, donde se unen el delantero y la espalda, vamos a colocar otro marcador, ¿vale? Que preferiblemente diferente en color o en tipo al de inicio de vuelta, para saber, no confundirnos y saber dónde empieza la vuelta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a ir construyendo el escudete y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos el marcador, tendríamos aquí el marcador de inicio de vuelta, pues vamos a tejer un punto y luego vamos a hacer una disminución. Vamos a tejer toda la vuelta hasta llegar a 3 puntos antes del otro marcador, que lo tengo aquí, y vamos a hacer otra disminución y un punto. Pasamos el marcador, tejemos un punto, hacemos otra disminución y seguimos tejiendo hasta 3 puntos antes del marcador de inicio de vuelta, que vamos a hacer otra disminución y un punto. Aquí, dependiendo de la inclinación que queramos que tenga nuestro escudete, pues vamos a hacer las disminuciones, las vueltas de disminuciones, con más o menos frecuencia. Lo normal sería hacer una vuelta de disminuciones, una vuelta sin disminuciones, una vuelta con disminuciones, una vuelta sin disminuciones. Si yo quiero que el escudete sea muy pronunciado, muy inclinado, haré vueltas de disminuciones siempre, sin hacer vueltas sin disminuciones. Si lo que quiero es que sea más recto el escudete, pues haré una vuelta de disminuciones y 2 vueltas sin disminuciones. Eso ya depende de tu gusto, de cómo tú quieras tu jersey. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos. ¿Os acordáis de los marcadores que señalaban los puntos del cuerpo? Pues hasta ese momento vamos a estar haciendo disminuciones hasta llegar a los marcadores que señalaban el cuerpo. En ese momento quitamos los marcadores y tendremos seguramente que disminuir el punto inicial y el de la disminución, ¿vale? Entonces vamos a tener que repetir la vuelta de disminuciones 2 veces más. Y una vez que ya tenemos solo y exclusivamente los puntos del cuerpo, continuamos tejiendo recto hasta donde queremos que empiece el borde. Continuamos tejiendo el borde y ya cerramos con el cierre que hayamos elegido. Siguiente paso sería, este ya no tiene mucha explicación, sería retomar, recoger, levantar, como queráis llamarlo, puntos aquí. Aquí estaría, hemos tejido en este sentido y ahora vamos a tejer, hemos tejido, perdón, en este sentido y ahora tejeríamos en este sentido, como se ve en el jersey. Os pongo la imagen, un momento, como se ve en este, ¿no? En este, esto está tejido así, en esta dirección, y el borde está tejido en esta dirección. He levantado puntos alrededor de todo el borde y he tejido luego el bordecito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues el número de vueltas que me corresponda según la medida, que es la medida 5. ¿De acuerdo? Según la medida 5, pues me va a salir un número de vueltas, pues hago esas vueltas del borde y cierro los puntos como yo crea. Y ahora pues vamos a hacer el borde del cuello. Empezando por el hombro derecho, vamos a recoger los puntos que tenemos aún en espera en la espalda, en el cuello de la espalda. Esto eran todavía del montaje provisional, recordad. Luego vamos a ir levantando, esto según nuestras muestras de tensión, nos dirá qué número de puntos tengo que levantar cada X vueltas. Vamos a ir levantando puntos por el borde del cuello y vamos a tejer el borde del cuello, que tendrá el ancho, el número de vueltas, que nos diga la medida número 11 que ya habéis tomado y convertido en vueltas. Cerramos los puntos y ya tendríamos terminado
nuestro jersey de manga murciélago. Pues nada, nos vemos en el directo para resolver todas las dudas que tengáis. Espero que quede todo claro, pero no importa. Y ya, pues si tenéis alguna dificultad a la hora de diseñar vuestro jersey, de tomar las medidas de... No me estáis viendo, se ha quedado bloqueado esto. Si tenéis alguna duda a la hora de ver cómo... ¿Qué pasa? Ahora, que como decía, si tenéis alguna duda a la hora de cómo tomaros las medidas, de cómo encajar el motivo, el número de puntos del motivo en el número de puntos que tenéis según vuestras medidas, cómo, qué holgura dar al jersey, cómo alguna parte de la construcción del jersey que no hayáis comprendido bien, pues todo eso lo vemos el próximo día. Así que nada, mucho ánimo y un fuerte abrazo.